Buenos días, me presento. Yo soy, la maestra de ceremonias del Foro de Sostenibilidad de este año. Mi nombre es Coralía Pino, responsable de Sostenibilidad y Eficiencia Energética del ITH. Agradecemos muchísimo a José Picó que haya sacado un ratito en su agenda para estar con nosotros hoy y para darnos estos magníficos tips y como preámbulo de la mesa de debate que tenemos, de la mesa de debate, del diálogo que tenemos a continuación, en la que contaremos con dos personas que han participado directamente en un proyecto muy querido para el ITH y que de alguna forma José lo ha reflejado en su ponencia, y esto es aterrizar un poco ese proyecto, el ITH Techie Room 2.0, en el que la tecnología, la sostenibilidad, el cliente, la promoción del destino, está todo en el mismo concepto. Para ello tenemos con nosotros hoy a Juanma Sánchez, que es el director de operaciones y uno de los propietarios del Caro Hotel Valencia. Si alguno de vosotros ha estado en Valencia y conoce ese hotel, es un hotel muy peculiar que ellos contarán ahora, pero es un hotel interesantísimo que se ha construido con ruinas y con restos arquitectónicos y se ha integrado todo de una manera estupenda, y la tecnología también ha tenido un protagonismo muy importante. Perdonad porque se me ha olvidado bajar el volumen de esto. Tenemos también con nosotros a Beatriz Heras, que es la responsable del área de transformación digital y operaciones del Instituto Tecnológico Hotelero. Beatriz es la persona que ha estado directamente involucrada en este proyecto, y ambos nos van a hacer un face-to-face en el que van a hablar del Design Thinking, el 360, con el objetivo de la sostenibilidad, la inteligencia artificial y la tecnología. Así que no me entretengo más, damos la bienvenida a Beatriz y a Juanma. Por favor, subir. Todo vuestro. Gracias, Clara, nos ponemos en el centro. Hola, buenos días a todos. Nada, daros las gracias por acompañarnos en este foro y en esta mañana, y sobre todo al Caro Hotel, que estará presente también en otras mesas, pues para contar un poquito sobre ese maravilloso proyecto que hemos desarrollado, en el que uno de los hándicaps, aparte de conectar el destino, que nos ha ayudado Visit Valencia, nos ha ayudado la Generalitat Valenciana, y teníamos el reto de la sostenibilidad, la IA y muchas otras cosas más de tecnología, pues se ha intentado demostrar como en un hotel como el vuestro, que no sé cómo describirlo, porque al final combina lujo, historias, un yacimiento arqueológico, cómo integramos esa tecnología. Y sobre todo, Juanma, ¿qué supuso para vosotros participar en un proyecto como este, ¿no? Porque puede ser un poquito chocante, cuanto menos, el intentar integrar esa innovación que ya lo hacéis muy bien y tenéis muchas cosas, con un proyecto tecnológico basado sobre todo, no solamente que el centro fuera sostenibilidad, sino en tecnologías avanzadas como puede ser la inteligencia artificial, la robótica y otras que hemos trabajado. Bueno, buenos días, Bea. En primer lugar, gracias por la invitación, gracias también por haber canalizado este proyecto de Techie Room 2.0. Gracias también a Invatur y a Visit Valencia, también a Osbec, por hacerlo posible. Para nosotros fue realmente una oportunidad, algo que no estaba en nuestra hoja de ruta, y además particularmente siendo un hotel muy pequeño, solo 26 habitaciones en el centro de Valencia. Fue algo que realmente nos encontramos, y fue de alguna manera la ventana que nos permitió exportar, darle salida a algunas de las ideas que llevamos trabajando tiempo, más en libretas que en la realidad, y que nos han permitido llevar más allá algunos de nuestros pensamientos, ¿no? Transformar una visión hotelera que yo creo que no es convencional, tampoco el hotel lo es, una visión hotelera en algunas soluciones concretas que permiten sacarle más partido a la experiencia del huésped en el lugar, también a la experiencia del empleado, y que además permiten explorar el edificio desde una óptica algo más rica de la que teníamos hasta este momento. Así que lo vimos sobre todo como una oportunidad, como una forma de ser acompañados de más recursos, que además de ser pequeños, pues lógicamente vamos acompañados también siempre de presupuestos tensos, cortos,
y de un desconocimiento de la tecnología que también nos suministrasteis, que nos permitió abordar esta aventura de una forma bastante interesante y yo creo que prometedora, ¿no? Con soluciones interesantes que explicaremos ahora. Por ejemplo, aquí, el que quiera visitar aquí el Tequi Hotel, para nosotros, Juanma, también fue un reto, porque claro, nosotros, el proyecto Tequi Hotel está enfocado a aprovechar proyectos de reforma, pero en este caso no podemos reformar nada porque estaba todo tan bonito y tan integrado con el patrimonio. Teníamos varios retos, ¿no? O sea, conseguir una diferenciación competitiva, que ya teníais una diferenciación porque es un espacio exclusivo, poner a Valencia o al Hotel Caro como referente tecnológico, porque museísticamente hablando o a nivel del sector lujo sí que sois un referente en Valencia. Para que no conozca el Hotel Caro, pues está ubicado en la muralla, ¿no? de la ciudad de Valencia, los inicios. De hecho, la muralla lo secciona. La muralla lo secciona, entonces para hacernos un ejemplo de dimensionamiento, y sobre todo nos centramos mucho en que cuidabais al empleado, entonces cómo mejorar la experiencia tanto del cliente interno como externo, ¿no? Y por supuesto en el foro de sostenibilidad que estamos, cómo poníamos la sostenibilidad en el centro de todo, ¿no? Entonces, como decías tú, empezamos por ese proceso de design thinking, que pues para captar vuestras ideas, o sea, cómo empezamos a soñar juntos para ver cómo podíamos hacer un poquito pues realidad vuestros sueños, ¿no? Como aquí en el espacio de los 1001 viajes, pedirle al genio de la lámpara que hiciera cosas posibles. Para el que no esté familiarizado con la metodología de design thinking, que creo que todos estaréis, pero por si no os suena, pues tiene una serie de fases, que es pues la parte de empatía, ¿no? El conocernos, entablar con vuestro personal, definir, identificar qué problemas tenéis, esos pains, dónde os podemos ayudar, que teníamos ahí en el mapa tecnológico algunos, pues tema de comunicación, identificamos ciertas cositas que luego nos llevaron a esa parte de ideación. Sobre todo la más importante del design thinking es el prototipado, porque el proyecto ITH Tequi Room, en este caso el 2.0, la segunda versión, nos ha permitido desarrollar prototipos. Hay cosas que estamos mostrando hoy aquí, pero que no se habían desarrollado nunca, con inteligencia artificial, pues para optimización de procesos que nos llevaban dentro de ese mapa tecnológico, ¿no? Y luego la parte de testear, que como no, un entorno como el vuestro, pues es ideal. Entonces, ¿cómo vivisteis esas fases? Porque claro, nosotros somos un poquito pesados, aparecíamos por allí, os hablábamos de cosas un poco raras, por ahí se sonríe Santiago, que estará con nosotros otro de los propietarios, pues bueno, a intentar cambiar las cosas, pero claro, no podíamos tocar nada. Y era un poquito así, sobre todo el personal, ¿no? Que tenéis más que un personal, es la familia. Sí, Caro Hotel es un hotel muy pequeñito, 26 habitaciones, tenemos aproximadamente 30 empleados, un empleado, más de un trabajador por habitación, es una ratio muy elevada, incluso para un hotel de 5 estrellas como el nuestro. Y bueno, creo que en todo caso la metodología del proyecto fue correcta. Todo partía de una visión muy grande de la hotelería. Nosotros tenemos el sano propósito, somos un hotel basado en servicio, es decir, lo que nosotros ofrecemos, más allá del valor que tiene el edificio, que lo tiene y mucho, es una interacción personal continuada. Entonces, tenemos en mente desde hace bastante tiempo, como punto al que queremos llegar, como horizonte, que el hotel trascienda su propia función de lugar donde la gente simplemente duerme, se ducha y desayuna, o incluso donde hace eso y a lo mejor tiene algunas interacciones más. Tenemos un propósito superior que tiene que ver con la integración en el destino, porque nosotros mismos tenemos el edificio o el destino dentro del edificio, mejor dicho, que tiene que ver con el componente humano, dado que tenemos un trabajador, más de un empleado, más de un colaborador por habitación. Existen muchos puntos de interacción entre los huéspedes y los trabajadores y además son muchas veces imprevisibles. La procedencia de nuestros huéspedes, más del 90% son internacionales, de una larga cola de probablemente 70-80 países diferentes el último año, y las lenguas en las que hablamos, los caracteres, es decir, todo eso produce una amalgama de situaciones que a nosotros nos gustaba canalizar, o que queríamos canalizar en esa visión, en ese espíritu de trascender la propia función hotelera para ser algo más. Y a partir de ahí ya empezamos a acotar y a buscar soluciones que teníamos claro que no tenía que ser tecnología gratuita, que no podía ser algo simbólico, que tenía que estar alineada con nuestros propios valores de sostenibilidad. Estamos acreditados con la S de sostenibilidad, también por el SICTED, y que buscábamos que la tecnología no fuera gratuita y sobre todo que produjera un impacto en un doble sentido, un impacto en la experiencia del huésped, es decir, en todos aquellos puntos de contacto y en todas aquellas vivencias
que los huéspedes tienen con nosotros, y por otro lado un impacto en el bienestar de los empleados. Es decir, vamos a intentar canalizar los procesos de trabajo, vamos a intentar implementar tecnologías para que las rutinas laborales, las inercias profesionales se modifiquen y sean mejores que las existentes, para liberar tiempo precisamente para mejorar la experiencia con el huésped. Y creo que ahí fuimos concretando en torno a una serie de soluciones que sí, es cierto que son algunas de ellas prototipos, como no podía ser de otra manera, porque el proyecto pues, bueno, se inició en octubre, pero sin embargo yo creo que suponen un primer paso muy importante a la hora de implementar tecnologías que no son propias de la hotelería a un proyecto de carácter hotelero, y además a un proyecto que, aunque nosotros tenemos la sana intención de que sea exportable, que sea un modelo para todo el sector, es decir, de compartir estas ideas y que se puedan aplicar en todo el sector hotelero, pues no es un hotel convencional. Las 26 habitaciones todas son distintas, están en entresuelos del propio edificio, es decir, la propia circulación por el edificio no es convencional. Nuestra propia cultura corporativa, nuestra propia manera de relacionarnos con los huéspedes no es la propia de un hotel de 5 estrellas que todo el mundo pueda tener en la cabeza, ¿no? Y eso pues hacía el desafío todavía más interesante. Pero creo que las soluciones que hemos implementado, fundamentalmente algunas que están aquí, como la integración del destino a través de la pantalla, del mapa interactivo, o el robot logístico, el cobot de carácter logístico, o alguna otra que se ha quedado dentro. Hemos traído también las gafas Ray-Ban con la integración de procesos, es decir, o las que no han podido venir, como por ejemplo los exoesqueletos, suponen, yo creo que un primer paso. Los tenemos también por aquí. ¿Están por ahí? Pues por aquí también. Estaría bien verlos por ahí, porque sí, al porque final, nos hemos adaptado a esos estándares. Ese proceso, ¿no?, de inteligencia colectiva, ¿no?, que es lo que además enriquece a ese proceso de design thinking, porque hemos utilizado mucha parte de metodología, lo que decías tú. O sea, el ver, yo sobre todo la satisfacción que nos llevamos el ITH, porque nuestra ambición es eso, acercar la tecnología y hacer este tipo de proyectos, como decías tú, evangelizadores, y que sirvan de precedente y bueno, poner también de manifiesto que no toda la tecnología tiene que ser para las grandes cadenas, para los grandes hoteles, sino que hay espacios singulares, como puede ser el vuestro, en el que, ¿por qué no?, es posible una solución de IA, como hemos dicho, en el que combinamos 5 tipos de IA, que no vamos a entrar ahí, pero para que pasen cosas tan sencillas como que una cámara de pisos le diga al aire, o sea, por control de voz, habitación 15 limpia, y se generen todos los procesos dentro del mapa de procesos operacional, se genere el parte de trabajo, avisa recepción y todo ese tipo de cosas, sin necesidad de ir pues a su planilla o entrar en un sistema complicado, sino toda esa simplicidad de comunicación, o incluso el cliente desde su habitación poder pedir desde una reserva a un restaurante, que esa es la parte de integración del destino, cómo poderse comunicar con el hotel, llamar a recepción, pues por los diferentes canales que tenemos, ¿no? Entonces eso a veces es impensable que se pueda hacer en un hotel como el vuestro, pero vamos, en un espacio tan singular no podían faltar los cobots, que aunque yo lo digo, no son de las galaxias, como dice mi jefe, que es muy fan, pero sí nos ayudan muchísimo pues al traslado de mercancías, ¿por qué no? ¿No? Y esa parte de esos esqueletos, ¿por qué no incorporamos dentro del uniforme del personal ya no solo un wearable como las gafas Meta o un móvil de última generación para crear un puesto de trabajo en un carro, sino pues dentro de la uniformidad del personal tenemos que testear. Hemos desarrollado el primer caso de uso junto con el Instituto Valenciano de Biomecánica para aplicarlo a camareras de pisos, ¿no?, y prevenir esas lesiones. Y oye, aparte de ponerle una cama elevable, le ponemos un carro motorizado, un robot que le lleve las cosas, les ayudamos en esa comunicación. Al final volveremos a esa hospitalidad, que yo creo que también era el objetivo, esa sostenibilidad 360 y esa conexión que has comentado tú, ¿no?, que les quede tiempo efectivo cuando abandonamos esas tareas tan repetitivas que no aportan valor. El estar pasando el aspirador ahora mismo, a día de hoy, no aporta valor, pero sí la cobertura, que nos pongan un detalle en la habitación que pueda atender a ese cliente, que es por lo que yo creo que nos diferenciamos el turismo, ¿no?, la industria de la felicidad. Sí, así es, y yo creo que cada vez más, es decir, yo no concibo, al menos en nuestro segmento desde luego no, y quizás en un entorno urbano probablemente tampoco, pero me resulta difícil concebir la hospitalidad sin personas. Como base de este proyecto, creo que lo compartimos de forma prolija, la persona tenía que estar en el centro. Y al final la tecnología, una vez
la tecnología muchas veces se concibe como un fin en sí mismo y no hay nada más desagradable que encontrar tecnología que no sabes para qué sirve y que que se identifica como que tiene que haber láser, ¿no? Y que el robot te tiene que hacer un montón de cosas y sí, de hecho incluso no yo... tienes ni que percibirla, realmente ese es el lujo, ¿no? El poder utilizarla sin percibirla. El lujo nosotros, fíjate que no nos solemos describir como un hotel de lujo, pero si entramos en ese terreno, para nosotros el lujo empieza y termina en el momento en el que la gente dispone de más tiempo, el huésped dispone de más tiempo o somos un hotel en el que elementos como la discreción, la ausencia de ruido, la materialidad, la calidad absoluta de los materiales, la autenticidad, es decir, todo eso se consigue cuando tú estableces un ecosistema de soluciones que te permiten que eso emerja, que fluya, que llegue al huésped de forma natural. Y aquí creo que bueno, todas las iniciativas que pusimos en marcha iban dirigidas hacia ese punto, ¿no? Hacia el punto de sacarle partido al proyecto hotelero, mejorar esa experiencia y que el bienestar de los empleados también creciera. Yo creo que desde ese punto de vista esto ha sido muy útil porque además, lo decíamos al principio, nosotros somos un hotel pequeño con frecuentemente muchas más ideas que recursos y nos resultaba difícil. Y yo creo que la labor del ITH de canalización, a veces nosotros tenemos algunas ideas y esas ideas no sabemos en qué tipo de tecnología se traducen y vosotros la conocéis e incluso en muchas ocasiones tenemos un pensamiento lateral que lo hemos abordado en el pasado. Yo creo que en las conversaciones que tuvimos te comentaba que creo que tuvimos el primer patinete de la ciudad de Valencia hace 11 años ya, 11 años. Y eso fue producto de una reunión de departamentos en las que alguien dijo una cosa y yo dije, a ver, espérate, ¿qué has dicho? Porque teníamos un problema. Eso es la innovación, ¿no? Hablamos correcto, ahí es a donde iba. Es decir, la innovación al final, parece que aquí estamos en Fitur, esto es gigantesco y la innovación solamente es posible a través de la tecnología punta o solamente es posible cuando los recursos son ilimitados y no es así. Es más un pensamiento, es más es una curiosidad, es una búsqueda constante que al final va acompañada de soluciones que muy probablemente no van a venir del sector hotelero, más que algo meramente tecnológico, ¿no? Es poner a la persona en el centro y ver qué solución puedes llegar a aportar. Y creo que desde ese punto de vista este tipo de proyectos ofrecen ese escenario, ¿no? Perfecto para abordar estos temas. Al final la colaboración de todos, tú comentabas al personal, pero en este caso destino, tuvimos a Visit Valencia que nos ayudó a integrar ese sueño que teníais también, que lo hacéis muy bien en la parte de conexión del destino. Muchas veces el turista se queda así en el destino o en el hotel, pero cómo conectamos un poquito más, ¿no? Y para fomentar otros destinos, que la colaboración también público-privada, que yo creo que es clave, en este caso el impulso de la Generalitat Valenciana a través del Invatur, pues para hacer que todo eso sea posible, y todos los partners tecnológicos que bueno, están un poquito, son innovadores como nosotros, como lo viste, que siempre están pensando en cómo pueden ayudar y en acercar esas tecnologías de otras industrias al sector hotelero, ¿no? Pues nosotros estamos en el ITH un poquito locos en todas las áreas, ¿no? Y nos gusta traeros esas tecnologías. No sé si quieres comentarme algún punto crítico pues con el personal, porque claro, os hemos movido mucho, eso es parte de la innovación, ¿no? Vosotros pensáis mucho y lo hacéis muy bien y nos gusta, pero hay veces que íbamos con unas velocidades muy rápidas o te mandábamos el robot y aparecíamos allí, y también eso ha sido parte del proceso de la innovación, ¿no? Porque hacíamos el testeo de ver la reacción, como hemos comentado, de un empleado al probarse esa Ray-Ban sin comentárselo, ¿no? O sea, hemos trabajado muy mano a mano, que me ha dado mucha pena que no haya venido con Cari Gutiérrez, pues a su directora. Yo le mandaba las cosas y me decía, pero ¿esto para qué es? No te preocupes que cuando vaya te lo cuento, ¿no? Y ahora ya entendéis el por qué, ¿no? Porque vosotros mismos incluso habéis descubierto otros usos que nosotros no habíamos pensado in situ, ¿no? El propio personal, o sea, el caso, por ejemplo, de Vanessa, de la parte de cocina, que no estaba previsto en esos esqueletos y fue, pues, oye, yo esto lo quiero ya y de hecho es la persona que lo está utilizando porque lo utiliza a diario. Entonces yo creo que eso ha sido muy bueno y en vuestro caso lo tenéis muy interiorizado. Entonces, de cara a otros hoteles, ¿algún consejo que le quieras dar? Porque siempre lo hablamos aquí, los grandes, aquí estáis todos representados. Nosotros, pues al final, estamos dentro del paraguas de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, tenemos más de 17.000 establecimientos a los que intentamos pues acercar esa tecnología y representar, pero muchas veces pues este tipo de proyectos no son posibles en hoteles como los vuestros y además les da mucho miedo. Nosotros tenemos hoteles que dicen, no, tecnología, tecnología, tecnología
puede ser un textil inteligente, puede ser no solamente tiene que ser inteligencia artificial y robótica, ¿no? Entonces, ¿algún consejo que les puedas dar desde tu punto de vista? A ver, nosotros somos muy pequeños y Bueno, tampoco... muy pequeños que hacéis cosas muy grandes, como Bueno. nosotros también, que lo dice una compañera mía. Pero bueno, aquí hay expositores que tienen decenas, cientos de hoteles, que son empresas gigantescas, que lo hacen francamente bien. Yo creo que la hotelería española es puntera en el mundo. Esto no, creo que no es un secreto para nadie. Cualquiera que haya cruzado la frontera y se haya alojado en marcas hoteleras de otras nacionalidades puede apreciar la diferencia. Desde ese punto de la búsqueda de la calidad son empresas de primer nivel. Pero sí que creo que a la hora de abordar cuestiones, nosotros tenemos una ventaja y es que somos rápidos. Somos rápidos y hemos ido. Yo aquí, hoy tengo la suerte de estar en el otro lado, pero durante muchas ediciones he estado de público, escuchando y tratando de capturar, ¿no? Algunas ideas que pudieran ser de nuestro interés, cosas que no conocía, muchas cosas que no sabía que existían. Y bueno, siempre he tenido la sensación de que esa búsqueda constante es la base, es la semilla de todo, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de ser rápidos, de ser ágiles, y a veces las organizaciones más grandes son más lentas. Pero desde ese punto de vista, yo, si tuviera que ponerme al frente o mi organización creciera, trataría de no perder esa velocidad y trataría también de adoptar una visión completamente transversal de las cosas, una visión sin prejuicios. Esta idea del patinete vino de una persona que no utilizaba el patinete, que lo hizo como una broma. Y sin embargo acabamos comprando un patinete de un Ito, que ya, o sea, un patinete chino, que lo tuvimos que importar, y acabó utilizando el otro departamento. Y al principio, y esto enlaza con la primera parte de la pregunta que lanzabas, al principio no lo usaban. Al principio no había manera, pensaba que se iban a caer, no había normativa en Valencia, nosotros compramos un casco, pero no era necesario, no era obligatorio tener un casco. La resistencia al cambio, la ¿no? resistencia al cambio, es una que es natural, que es natural. Ahora estamos en esa fase, es decir, ahora hemos puesto una serie de artilugios, de implementaciones, de soluciones más sencillas, un poco más complejas en el hotel, y ahora estamos en un proceso de aprendizaje y de implementación. Volviendo a la segunda parte, ¿no? A la visión más general, si mi empresa fuera grande o si tuviera que verlo desde una óptica más abstracta, yo creo que la transversalidad, la velocidad y sobre todo la ausencia de miedo a la hora de probar cosas que se pueden hacer pilotos de forma parcial en áreas, en departamentos, incluso en algunos hoteles, no tengan que ser exportables inmediatamente. Creo que también eso es fundamental, ¿no? Sobre todo que en la base de los decisores anide la curiosidad por hacer las cosas mejor, buscando un impacto en las personas, en los huéspedes que se alojan. Esto es la industria de la hospitalidad, y por lo tanto al final lo que queremos o lo que aportamos, o lo que intentamos aportar nosotros es un diferencial de felicidad respecto al momento de llegada. Y por otro lado, en los colaboradores, el mercado laboral, yo creo que es un tema que es como que el nubarrón que sobrevuela. Es muy complicado armar buenos equipos. Muy complicado, muy complicado. Ese cambio de profesionalización, ¿no? Porque estamos viendo que a lo mejor el personal de cocina va a tener que tener unos pequeños conocimientos informáticos de programación, por ejemplo, en Python, para poder manejar un brazo robótico que le fría patatas. Sí. Aunque ya le pondremos botón rojo, botón verde, podemos simplificar esa tecnología, pero la comprensión, también, ¿no? Y el hacer atractivo el sector. Sí. Yo llevo muchísimos años en el sector, he sido hotelera, he estado también en el otro lado del mar y ahora estamos un poquito en la parte más digamos, dinamizadora de la transformación digital. El hacer atractivo el sector, ¿no? ¿Dónde va a querer trabajar, por ejemplo, el personal de limpieza? Absolutamente. Yo creo que va mucho por ahí, por ese impacto en las personas. Está claro que con el huésped, totalmente, pero también con los colaboradores. A nosotros, en las primeras reuniones, recuerda que una de las cosas que yo quería implementar sí o sí, no sabía cómo hacerlo, claro, y además siempre me imaginaba, y ahora ya hemos constatado que para esto está, por ejemplo, Invatur, para abrir esto a otros sectores y que esos sectores entren en la hotelería para aportar soluciones, porque ahí hay una oportunidad de negocio gigantesca. Yo estoy seguro de que en el futuro los exoesqueletos se van a implementar en determinadas áreas de hotelería de forma y no sé si van a ser obligatorios en algún momento, pero irá por ahí el asunto. Entonces, esa búsqueda del bienestar creo que siempre es fundamental. El poner a la persona en el centro y que cualquier tecnología, que cualquier implementación, que la mejora, el rethinking de los procesos de trabajo vaya orientado hacia la búsqueda de soluciones que son mejores que las que teníamos en origen. Y eso a veces implica dar pasos que son incómodos, dar pasos que son inciertos, pero
parte del proceso, es decir, nadie tampoco garantiza que todo va a salir bien al principio. Y luego unas fases de aprendizaje que esas resistencias al cambio son naturales, son humanas, y que hay que afrontar y tratar de vencer. Y a veces hay que pensar en esa polivalencia, y creo que lo hemos comentado antes, en buscar soluciones polivalentes. La inteligencia artificial ha venido para ayudarnos, no tiene que ser solo ChatGPT, un chat que le dé información turística al cliente, sino por qué no pensar en la hiperpersonalización con esas consultas, y que además el personal del hotel, si creamos un mismo canal de comunicación, todo el mundo en vuestro caso utilizaba WhatsApp. O sea, sí, les hemos creado un canal, independientemente de que seas cliente interno o cliente externo, ya identifica tu petición y hace que esa magia suceda, ¿no? Entonces hay veces que tenemos que dar ese salto, y yo creo que ahí la colaboración cooperativa, co-creativa con los partners, con la parte del impulso de innovación, con el destino y con el propio hotel y los empleados, yo creo que es clave, ¿no? Al final nosotros del ITH es un poquito lo que intentamos hacer, construir ese ecosistema en el que os conozcáis todos, y según lo que vamos construyendo en conjunto hacemos cosas grandiosas con recursos pequeñitos, ¿no? Porque nosotros hacemos cosas muy grandes, pero a veces somos pequeñitos en ciertas cosas. Yo creo que para esto es muy importante la colaboración de las entidades, de las instituciones públicas. Yo soy un firme defensor de todos los servicios públicos, de un estado del bienestar poderoso, pero a veces uno tiene difícil defender según qué servicios públicos, porque la ineficiencia en la prestación de los servicios, en el concepto de servicio que se tiene en el sector público, es complicada. Nuestra opinión también, y esto sí que lo suscribo, en la relación que a veces hemos tenido con la administración, en algunas cosas nosotros nos costó 7 años abrir Carotel, 7 años. Ahora estamos con la ampliación de Carotel. Nos ha costado 6 años, casi 7 años obtener la licencia de un edificio que solamente no es una intervención como la de Carotel, es mucho más sencilla. Entonces uno tiende a pensar, o uno tiende a tener una opinión nefasta según qué servidores públicos. Y creo que este tipo de proyectos también ofrecen la posibilidad a instituciones como Visit Valencia, que es público-privada, pero Invatur, que depende directamente de la Generalitat Valenciana, de mostrarse como una herramienta útil, ágil y eficaz a la hora de transferir tecnología de un sector a otro, potenciar un sector como el hotelero, que lo necesita. La competencia es feroz, no solamente en nuestro destino, sino en empresas que se han internacionalizado. Y además la oportunidad de mostrarlo, de comunicarlo, de hacerlo visible. Y creo que desde ese punto de vista Invatur lo ha hecho muy bien, ¿no? con la alianza que ha establecido con los partners que nos hemos ido encontrando en el camino y con los resultados a los que hemos llegado. Sí, genial. Al final lo que decíamos, inteligencia colectiva, ecosistema, y bueno, alguien detrás un poquito, que en este caso hemos utilizado el Design Thinking, pero se podía haber utilizado cualquier metodología para llegar a ese mapa de tecnologías y cumplir toda esa parte de sueños. Al final el I+D+I del turismo es necesario, y yo creo que desde el ITH apostamos también en una simplificación de esa transformación digital, porque si hablamos de sistemas, por ejemplo, informáticos, tenemos más de 300 PMS en España, vosotros tenéis uno, el otro. Entonces al final hay que buscar esa tecnología transversal que sea útil para todo el mundo, ¿no? No vamos a hablar de procesos de check-in ni de más cosas, que para eso habrá otro debate. Y también para este tipo de proyectos por lo que apuesta el ITH, y proyectos como el ITH TechRoom, que es nuestro propio, esperemos que ayuden en esa transformación digital. No quiero hacer más spoiler porque tenemos ahora una mesa redonda muy interesante, en el que van a abordar un poquito más en detalle todo lo que hemos comentado aquí, pero al final nos quedamos con ese resumen, ¿no? Escuchar a las personas en el centro, innovación, inteligencia colectiva, que yo creo que al final resume un poquito el proyecto para creación, ¿no? Que tengamos ese impulso. La búsqueda de un sector mejor, de realizar nuestro trabajo con las mismas ganas y con más facilidades, para que ese impacto sea propio y sea proyectado primero a los huéspedes, y si es posible incluso extrapolado al sector hotelero, ¿no? Al conjunto del sector hotelero, que creo que además debe dar ejemplo, porque ahora hay un movimiento social en contra del turismo, y que es injusto porque no todos los tipos de turismo son iguales, ni todos los agentes turísticos nos dedicamos a lo mismo, y creo que este tipo de proyectos también sirven para visibilizar el potencial que pueden tener aquellos agentes turísticos que se sumen a una ola de cambio, de mejora, como la que habéis propuesto vosotros para Carotel, ¿no? En esta edición. Y no hemos hablado de todos los retos que hemos tenido, entre ellos la Dana de Valencia, esta desgracia que hemos sufrido todos y que seguimos, pero aún así eso es la innovación, ¿no? El intentar adaptarse, como decía Bruce Lee, Be Water, my friend, a las circunstancias, y conseguir proyectos como este que os ayuden a todos. Y yo creo que agradecerte, Juanma,
tanto estar aquí la participación como tu colaboración en el proyecto. Seguimos trabajando en el proyecto, estaremos todo el año seguramente trabajando, esto no ha acabado. Y nada, agradeceros a todos por haber estado aquí. Si tenéis alguna duda o pregunta, Juanma va a estar por aquí. Podéis visitar el Teki Hotel, el espacio que tenemos, y experimentar alguna de las tecnologías y prototipos que hemos desarrollado allí, y encantados de haber compartido este momentito con todos vosotros en un espacio como FiturTech. Pues muchas gracias también a vosotras, Bea, y bueno, nos vemos por aquí cuando queráis. Gracias. Gracias.